Bueno, damos por iniciada la clase de hoy. Me confirman por favor si están viendo la pantalla. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad es empezar con la práctica más jugosa e interesante de la materia. ¿No? Por ahora estuvimos trabajando con diagramas conceptuales, ¿sí? ¿Qué eran los diagramas conceptuales? Los diagramas conceptuales son lo que ya mismo les estoy compartiendo. Los diagramas conceptuales son simplemente, dado un enunciado, un problema, un contexto en particular, definir entidades y atributos de dichas entidades y principalmente cómo son las relaciones entre esas entidades. Eso es un diagrama conceptual. Donde, ¿cuál es la principal ventaja que tiene un diagrama conceptual? Es que es muy clara la lectura, ¿sí? Y no hay que dar mayores vueltas en cuanto a los atributos y las claves primarias, foráneas. A ver, por ejemplo, este que hicimos la clase pasada, yo les había comentado que esto en sí no es un diagrama conceptual, sino que lo llené de información extra, ¿no? Un diagrama conceptual era básicamente lo que está en negro y las relaciones, ¿sí? Era solamente eso, no había que poner nada de todo esto que yo llamé claves foráneas, primarias, ni nada por el estilo. Entonces, un diagrama conceptual, su lectura es muy sencilla, ¿no? El empleado es una persona, el cliente es una persona, la persona vive en un domicilio, la persona realiza una venta de determinado producto, una compra o una venta, lo que sea. Entonces, es muy fácil la lectura de un diagrama conceptual. Así que siempre ese es el primer escalafón que uno tiene que superar cuando va a trabajar con una base de datos. Lo primero que tiene que hacer es pensar en el diagrama conceptual. Una vez que tiene el diagrama conceptual, vamos a pasar al siguiente diagramado, que es el DER, el diagrama de entidad-relación, que, hablando mal y pronto, es básicamente lo mismo que se ve reflejado en el diagrama conceptual, solo que ahí sí hay que ser mucho más cuidadoso con todo lo que yo puse en colores, ¿sí? Hay que empezar a agregar los atributos que nos permiten vincular las entidades, que eso es lo que llamábamos de forma adelantada las llaves foráneas, ¿sí? La forekey, la clave foránea. Después también hay que tener particular atención con las claves primarias. Y el principal defecto que tienen los DER es que una relación como por ejemplo producto-ventas, que nosotros en un diagrama conceptual lo definimos así, con un rombo NM, ¿sí? Producto-venta, quiere decir que en la venta puede haber muchos productos y que el producto pudo haber sido vendido en varias ventas. Este problema es del muchos a muchos, perdón. En un diagrama conceptual es muy sencillo, es solamente esto. En un DER se va a ver reflejado con una nueva tabla, y esta nueva tabla no tiene una relación trivial con la realidad, ¿sí? Todo lo otro es está bastante relacionado con lo que uno lee o con la vida misma, por decirlo de alguna forma. Esta otra tabla ya no. Esta otra tabla es puramente algorítmica, si quieren, ¿sí? O sea, está más ligada a la programación que vamos a tener en la base de datos, ¿sí? Es un ente transparente a la realidad, pero que tenemos que pasar por él para poder codificar nuestra base de datos. Entonces, ese es el principal problema del DER, que tenemos que tener mucho cuidado con las claves que nos abren las puertas a las relaciones, y aparecen las entidades que a priori no estaban explícitas en el texto. Entonces, ese es el mayor cambio que hay. Y la principal ventaja del DER es que es prácticamente todo lo que necesitamos saber para poder generar la estructura de la base de datos. O sea, si uno tiene el DER, lo que falta hacer para tener nuestra base de datos es mínimo, ¿sí? Entonces, ya con el paso que vamos a dar hoy, ya vamos a tener casi lista nuestra base de datos para trabajar. Entonces, la idea de la clase de hoy es pasar este diagrama conceptual a un DER, ¿sí? Que nuevamente, como yo le agregué un montón de cosas en colores, ya casi que ya está hecho, pero vamos a hacerlo con nuestra IDE de MySQL, ¿sí? Workbench, que nos va a permitir tanto el diagramado como después las consultas con MySQL. Bueno, la clase pasada les pedí que por favor traten de instalarlo. ¿Cómo les fue con eso? Con la instalación. ¿Cómo les ha ido? ¿Pudieron instalarlo?
Perfecto. Bien, genial. Bueno, entonces vamos a empezar a utilizarlo. Cuando lo abren por primera vez tienen algo así, con una conexión establecida, que es la que generaron cuando lo instalaron. Vamos a entrar a dicha conexión. Y una vez que entramos a la conexión que ya tenemos configurada, vamos a ver que se nos abre esta ventana, donde MySQL OneBridge nos permite dos cosas. Cosa número uno, codificar en SQL, generar nuestras consultas SQL para extraer información de base de datos que ya tenemos, ¿sí? En mi caso yo ya tengo algunas bases de datos, ¿sí? Si empiezo acá a codificar voy a poder extraer información de estas bases de datos, pero no es lo que vamos a hacer ahora, sino que vamos a usar la otra arista del programa, que es la creación de la base de datos por medio de un DER o de un esquema, ¿sí? Para esto podemos hacer varias cosas. Podemos venir a crear un nuevo esquema, ¿sí? Vamos a ver de todos los lugares que lo tenemos, ¿sí? Podemos venir acá a New Model, se nos abre esta otra ventana y venimos acá a agregar un nuevo diagrama. Bueno, y ahí lo tenemos. Tenemos una pantalla con una cuadrícula, ¿sí? Donde en esta cuadrícula vamos a empezar a generar nuestras tablas, nuestras entidades, nuestros atributos, nuestras relaciones, o sea, todo lo mismo que teníamos acá en esta pizarra fea, lo podemos pasar a un DER por medio de este aplicativo. Así que vamos a empezar de a poco, ¿sí? Vamos con nuestra primera tabla, la tabla persona. A ver, vamos a empezar con vamos con esta, vamos con laboratorio y con producto. Así que acá tengo que escribir menos y como para empezar me parece mejor. Así que vamos con laboratorio y con producto, ¿sí? Voy a generar la tabla laboratorio. ¿Cómo se hace para generar una tabla? Bueno, es muy sencillo. Tenemos todos estos botones de esta primera parte, ¿sí? Que son simplemente estéticos para ir decorando nuestro diagrama, no nos interesan. El que sí nos interesa es este que está acá, que es el de generar nueva tabla. Hacemos clic y lo ponemos donde uno quiera. Por defecto vemos que la tabla se llama tabla 1. Doble clic o secundario y modificar para justamente modificar la tabla. A ver, ¿qué cosas hay que generar en la tabla? Bueno, lo primero que hay que generar siempre es el nombre de la tabla, es el nombre de la entidad. En este caso laboratorio. No sé si puedo agrandarlo. ¿Llegan a ver? No, no lo puedo agrandar. Por lo menos no sé cómo agrandarlo. ¿Sí? Nombre de la tabla, laboratorio. Bueno, lo podemos dejar así y ya la tabla por lo menos ya tiene un mejor aspecto, pero la realidad es que uno siempre quiere los atributos. Así que ¿cómo hacemos para generar los atributos? Bueno, es bastante intuitivo. Venimos acá a nombre de la columna. Vemos que por defecto siempre nos pone un ID del laboratorio, o sea, por defecto nos genera una clave sintética y primaria del tipo entera. Nosotros, no me acuerdo qué era que teníamos el código, ¿sí? Así que vamos a cambiar esto por código. Listo. Ahí tenemos nuestra clave primaria, que va a ser del tipo entera. Y acá tenemos varias regiones interesantes. Hoy por ahí nos enfocamos solamente en dos. PK quiere decir lo que quiere decir, ¿no? Primary key, fácil. Y NN quiere decir not null. O sea, cuando está tildado en no nulo, quiere decir que sí o sí hay que cargarla. La primary key con una la tilda por defecto ya se pone en no nula, ¿sí? Así que ahí no habría que hacerlo. Pero hoy más que nada nos vamos a basar en esto, ¿sí? Después todos los otros los vamos a ver un poquito más adelante. Hoy no creo que los necesitemos. Ya tenemos el código. Avanzamos un poco más. Después viene el nombre. Por defecto va detectando, si uno lo va cargando en orden, vemos que va cargando el tipo de dato. Bueno, nombre, ¿qué tipo de dato es? ¿No? La realidad es que MySQL nos brinda un montón de datos, un montón de tipos de datos, donde yo después les voy a mostrar un cuadrito donde les marca las diferencias, ¿sí? Hay un montón de datos. La realidad es que uno siempre usa los clásicos, ¿no? El día y hora, ¿sí?
varchar para los string o los arreglos de char, enteros, decimales. Después tenemos, bueno, los float, los dobles, los clásicos de siempre. Bueno, para archivos JSON, para un único char. Acá tenemos para los booleanos, para bits. ¿Sí? Verdaderamente hay muchos que nunca he usado. ¿Sí? Después miramos en la tabla. A veces la diferencia es mínima, pero por ahí para un uso muy puntual es importante conocerla. ¿Sí? Yo ya les digo que no conozco la diferencia entre todos estos. ¿Sí? Pero hay un montón de tipos de datos, ¿no? Nosotros seguramente con 5 o con 6 estemos por demás bien. Bueno, entonces en nuestro caso, cuando uno trabaja con cadenas de char, va a trabajar con varchar. Varchar necesita conocer, bueno, ven, acá no lo aclaré y me está tirando alto error. Varchar necesita conocer el tamaño máximo que va a tener la cadena de caracteres, ¿sí? Por defecto se pone 45, podrían achicarlo, pero la particularidad que tiene el varchar es que si uno ocupa 5 caracteres, no ocupa los 45, o sea, ocupa 5. Hay que aclararle el máximo, pero se adapta a las dimensiones menores que ese 45, o sea, no es que ocupa siempre 45, eso en sí está bueno, pero igual hay que aclarar siempre el máximo. Bueno, y por lo general lo que tenemos que aclarar es si es no nula o no, o sea, si el laboratorio siempre va a tener un nombre. Vamos a ponerle como que sí, como que siempre necesita tener un nombre. Y bueno, no necesita más el laboratorio. Vamos ahora al producto. ¿Cómo hacemos? Bueno, igual. Venimos acá, nueva tabla. En este caso la tabla se va a llamar producto. Ahí estamos. Y vamos con los atributos. Tiene un código, un precio y descripción. Un código, un precio y una descripción, donde el precio no va a ser varchar, sino que va a ser, vamos con float o doble. Bueno, ya está, quedó doble, ¿sí? Iba a poner float, pero quedó doble por destino, quedó doble, así que dejamos doble. Y vamos a ver, vamos a hacer, por ejemplo, que el precio sea obligatorio y la descripción también, lamentablemente porque no tengo muchas cosas. Simplemente vean la diferencia entre ponerlo o no ponerlo no nulo. Cuando uno pone que algo es no nulo, aparece con el rombito coloreado. Si uno pone no nulo, aparece como con el rombito transparente. Esto indicaría de forma visual que este dato no es necesario, ¿sí? Yo en este caso voy a poner no nulo, ¿sí? Porque como tiene tan pocos atributos, si no aclaramos la descripción no sabemos qué producto es. Bueno, y ya estamos, ¿no? Ahí tenemos las dos tablas generadas, ¿sí? Bueno, y ahora viene el momento de la relación. En este caso tenemos una relación de uno a muchos, ¿sí? El laboratorio tiene muchos productos y el producto es de un único laboratorio. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si uno lo mira acá, es bastante intuitivo. Acá tenemos un uno a uno, uno a muchos, otro uno a uno y otro uno a muchos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos 1 a 1 y estos dos 1 a muchos? Bueno, tenemos la línea punteada y la línea continua, ¿sí? La línea punteada es para relacionar dos entidades fuertes, ¿sí? Y la línea continua es para relacionar entidades cuando alguna de las entidades es débil, ¿sí? En este caso, ambas son entidades fuertes, así que hay que usar la línea punteada. Para el diagramado da igual, ¿no? Porque estéticamente cambia muy poco, pero después a la hora de pasarlo a codificación puede generar algún conflicto si uno relaciona con línea continua entidades que son fuertes, ¿sí? Porque va a haber ahí una contradicción entre las claves, ¿sí? Así que, hablando mal y pronto y en resumen, por lo general van a tener que usar las líneas punteadas porque las entidades débiles que utilizamos son muy pocas, ¿sí? Por lo general casi todas las entidades van a ser siempre fuertes. Bueno, entonces, laboratorio tiene muchos productos. Marcamos el uno a muchos. Y ahora seleccionamos las dos tablas que vamos a utilizar. Yo esto nunca me acuerdo, pero creo que hay que hacer primero clic en la entidad que tiene el muchos y luego en la que tiene el 1. Ahora lo vemos. Muchos a 1. Bien, ahí está, me acordé. Bien, entonces vemos
que quedó el muchos del lado donde primero hice clic. Si hubieran hecho clic primero en el laboratorio, iba a quedar al revés la relación. Eso no es muy intuitivo que digamos, pero ahí lo tenemos, ¿sí? 1 a muchos, ¿sí? Utilizando la escritura de... Nunca me acuerdo cómo se lo llama en castellano, pero es algo así como la pala y el pico, no sé, ¿sí? ¿Por qué? Porque se parece a una pala la relación, ¿sí? Me acuerdo que en Ingeniería 1 me lo habían dicho, no sé si ya se los han comentado. Tenemos dos formas de graficar las relaciones. Una es así, marcando este 1 a muchos con letras, y otra es usando el pico y la pala, ¿sí? Bueno, ahí tenemos el 1 a muchos, donde vemos que por defecto nos aparece en rojo la clave foránea. La clave foránea nos dice lo siguiente, nos dice que, bueno, que este producto va a estar relacionado con un laboratorio y en particular va a estar relacionado con el código del laboratorio. Es decir, cuando uno carga el producto, no va a tener que cargar el nombre del laboratorio, lo que tiene que cargar es el código del laboratorio, ¿sí? La clave foránea viene dada por el código del laboratorio, ¿sí? Por defecto nos pone este nombre, nos hace alusión a la entidad en primera instancia, guión bajo la clave primaria de la entidad, ¿sí? Ese es el nombre que viene por defecto. Muchas veces lo van a poder también generar así, solamente con código. Esto sería correcto también que lo dejen en código. De hecho, en otras materias van a generarlo así, con la foreign key, solamente haciendo alusión al nombre del laboratorio, al nombre de la primary key del laboratorio. Pero tampoco me parece disparatado dejarlo con la foreign key que viene por defecto. Lo voy a volver a agregar. ¿Sí? Vamos otra vez. Producto laboratorio. ¿Sí? Así queda exactamente igual. Entonces, por ahí no se entendió eso que dije, pero muchas veces el nombre de la foreign key se lo hace coincidir con la primary key de la otra entidad. Pero en este caso, además del nombre de la primary key, agrega el nombre de la tabla, como para ser más precisos. ¿Y eso por qué es? Porque por ahí hay otra relación 1 a muchos y la otra tabla también tiene un código. Entonces ahí van a aparecer inconsistencias, ¿no? Uno se va a llamar código y el otro no. Entonces, de esta forma uno se asegura de una forma más rigurosa que el nombre de la foreign key no va a estar repetido y no vamos a tener que cambiar nombres. Solamente por eso. Bueno, estamos entendiendo entonces cómo es el 1 a muchos. Bastante sencillo, bastante intuitivo con el programa. Uno puede entrar a la configuración de la foreign key. Hoy tampoco nos vamos a meter mucho con eso, ¿sí? Hice doble clic en la relación, que me marca justamente cómo viene dada la relación, ¿sí? Ven que se marca en amarillo justamente el código, que es el que nos brinda el acceso de una tabla a la otra. Y además acá en la configuración de la foreign key uno puede agregarle, bueno, si lo hizo mal, si no era 1 a muchos, lo puede pasar a 1 a 1. Y además puede decir si la relación es o no es mandatoria, ¿sí? Por defecto viene en mandatoria, quiere decir que cada producto tiene un laboratorio, pero si uno le destilda el mandatorio, hace que el producto por ahí no tenga ningún laboratorio. ¿Ven? Aparece acá en la cardinalidad, aparece este cerito, quiere decir que el producto por ahí no tiene un laboratorio, es decir que por ahí esa relación no está activa, ¿sí? En este caso vamos a dejarse la mandatoria. Es opcional. Claro, cuando uno le destilda el mandatorio quiere decir que es opcional. Y es curioso ver que uno no puede destildar del otro lado. Producto, yo por más que lo destilde no pasa nada. Ven que no está pasando nada. ¿Por qué no está pasando nada? Porque lo que puede faltar es el laboratorio. Pero si falta el producto, la relación ni siquiera existe, ¿no? Porque si no está el producto, no tengo forma de relacionarlo con el laboratorio. Entonces esto, por más que lo tildemos o lo destildemos, no afecta en nada, porque sí o sí necesito el producto. La duda es si el producto tiene que tener siempre cargado el laboratorio. Entonces ahí es donde el mandatorio podría ser importante o no, ¿sí? Y bueno, después esta otra opción es cuando uno marca la relación con línea continua. Esto les va a aparecer marcado cuando lo marcan con línea continua, ¿ven?
Pero, ¿para qué es la línea continua? La línea continua les comenté que es para entidades débiles. Cuando la entidad es débil, si uno la marca con línea continua, va a jugar el rol de clave primaria la llave foránea de la relación, ¿sí? Pero en este caso, como ambas tienen clave primaria, no tiene sentido que la línea sea continua. Bueno, ahí estamos, ¿no? Bastante intuitivo el uso de MySQL Wormbridge. Lo más complicado es eso, acordarse de eso, que primero hay que hacer clic en donde va el muchos y después donde va el uno, pero después es muy intuitivo. Bueno, después tenemos el producto y el tipo de dato. Voy a seguir por ahí. Bueno, esto se corra. Vamos acá. Vamos con tipo de dato. Tipo de producto, perdón. Donde teníamos un ID del tipo y un nombre, nada más. Fácil. ID del tipo de producto y un nombre. No nulo. Y ya estamos. ¿Y cuál era la relación que hay entre producto y tipo de producto? Es un 1 a 1, ¿sí? El producto es de un único tipo. Eso lo hicimos pusimos también que era un 1 a muchos, o sea que el producto podía ser de varios, o sea que el tipo de producto por dentro tiene muchos productos, eso tiene mucho sentido, así que vamos a hacer otro 1 a muchos, ahí lo tenemos, ¿sí? Vemos que el producto está asociado también a un tipo de producto, que era lo que habíamos hecho acá, por aquí en gris. Entonces acá estamos viendo que eso que yo les coloreaba en el diagrama conceptual es básicamente lo que está pasando ahora en el DER, por eso era que yo ya les iba adelantando cómo iba a ser la cuestión, ¿no? Como para entenderlo primero antes de usarlo, porque el MySQL te lo genera solo y uno por ahí no lo entiende. Entonces yo prefería que por ahí primero ya lo vayan entendiendo, porque si no les iba a quedar la duda de por qué se genera de un lado, por qué del otro, o no se iban a dar cuenta de la diferencia entre que esté de un lado y del otro la for X. ¿Sí? Bueno, seguimos, ¿no? A ver. Se genera automáticamente, pero igual entiendan de qué lado va, porque por ahí a veces hacen clic mal y les queda del otro lado y en el diagrama uno no se da cuenta, vaya y pase, pero después cuando empiecen a codificar van a decir, no, me había quedado al revés. Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, según el diagrama ya me corresponde ir a venta, de hecho voy a ir a venta, me faltaría ver un 1 a 1 que todavía no lo vimos, pero vamos directo a venta. Voy a generar una venta. La venta tiene la fecha, el número y el total. O sea, número es el ID. Vamos con la fecha, que es un... Acá sí es importante cambiarlo, ¿no? Vamos a ponerle fecha y hora. ¿Dónde está DataTime? Acá está. Fecha y hora. No nula. Un total, que podría ser float o doble. El primero que encuentre. Ahí estamos, float. No nulo. La venta va a tener un precio siempre. Y nada más. En negro tenemos eso solo. Listo. Terminamos, ¿no? Ahí tenemos la venta. Ahora en la venta... esa es una buena observación. Los nombres de las entidades, cuando ustedes programen en orientación a objetos, van a ver que van a estar seguramente asociados a clases, por ende empiezan con mayúscula. La realidad es que depende un poco del motor de la base de datos. Hay algunos motores que no detectan el uso de la mayúscula, hasta incluso les genera errores por culpa de las mayúsculas. Así que si lo ponen en minúscula no pasaría nada, incluso les diría que es más universal también ponerlo en mayúscula. Eso va a depender un poco de en qué entorno van a estar desarrollando, ¿sí? Me aventuro a decir que para nosotros acá mejor va a ser que usemos las mayúsculas, ¿sí?
no vamos a tener problemas nosotros con MySQL, pero si mañana quieren pasar este mismo diagrama a otro motor de base de datos, por ahí les conviene pasar todo a minúscula, ¿sí? Eso ya va a depender un poco del entorno en el cual van a estar trabajando, ¿sí? Nosotros acá en base de datos vamos a trabajar solamente con la base de datos, así que nos va a dar igual, pero cuando uno quiere empezarlo a vincular con otras tecnologías, ahí por ahí tienen que primero ver bien la documentación de cómo les conviene tenerlo generado, ¿sí? Así que acá vamos a dejarlo en mayúscula para que tenga más relación con todo lo que estuvimos viendo en programación, y lo que ustedes van a hacer en la próxima materia, que es orientación a objetos, van a tener que definirlo así. Así que ya está bueno que nos vayamos acostumbrando a hacerlo así, ¿sí? De hecho, en las bases de datos, vieron que siempre hay dos grandes estandarización para el nombre de los atributos, de las funciones. Bueno, hay dos grandes mecanismos, ¿no? Uno es el del camello y el otro el de la serpiente. Bueno, en base de datos se utiliza más la nomenclatura de la serpiente. Ven que ya por defecto me aparecen los guiones bajos. ¿Eso para qué es? Eso justamente es para impedir el uso de las mayúsculas, ¿sí? Por ejemplo, déjenme ver si acá ya hay algún ejemplo. Acá, en tipo de producto, como no usamos el guión bajo, la P de producto la poníamos en mayúscula con el camel case. Bueno, acá te está fomentando el uso de los guiones bajos. Si yo pongo el guión bajo, el producto iría con minúsculas. Entonces, si uno decide usar minúsculas, va a empezar a usar los guiones bajos, ¿sí? Porque si no, no se va a entender nada de lo que estamos escribiendo. Bueno, dicho esto, seguimos. Bueno, teníamos la venta. Y bueno, y acá empezamos ya con nuestro primer muchos a muchos, ¿sí? El muchos a muchos es de un solo tipo, ¿ven? En este caso no aparece línea punteada o sin puntear. No tenemos para elegir, solamente tenemos una, ¿sí? Vamos a marcarla. En este caso no importa en qué orden uno lo marca. ¿Por qué? Porque automáticamente nos aparece lo que yo les había adelantado, ¿no? Que para poder generar un muchos a muchos tenemos que desglosarlo en dos uno a muchos, ¿sí? Y aparece esta nueva tabla intermedia, que es la que nos permite que cada producto tenga muchas ventas y que cada venta sea para varios productos. Entonces aparece esta nueva tabla intermedia. Y una vez más, por ahí si uno no la entendía, que si uno no lo analizaba un poquito antes, no iba a entender muy bien por qué pasa esto, ¿sí? Entonces acá perdemos un poco la relación con la realidad o con nuestro enunciado. Necesitamos sí o sí pasar por esta tabla intermedia. Sí, en sí no hice mucho. A ver, si aprieto control Z, ¿qué pasa? Funcionó. Aprieto acá, muchos a muchos, y marco las dos tablas y listo. O sea, solo eso. Este es el rombo del muchos a muchos, efectivamente. En las otras relaciones el rombo medio que no servía para nada, más que para leerlo, ¿sí? El rombo era muy simpático para una lectura rápida. Después el rombo desaparece, acá no está más el rombo. Pero en el caso de los muchos a muchos, el rombo pasa a ser parte de una nueva entidad, ¿sí? En los muchos a muchos. Y además en el rombo o en la nueva entidad necesitábamos la cantidad de productos que se vendieron y el precio, ¿sí? Entonces vamos a ponerle, además de lo que ya viene, vamos a ponerle cantidad y precio. Cantidad, que es un entero, y precio. ¿Dónde está? Acá está. Listo. Bueno, cuando apretan Enter pasa esto. Cuando uno aprieta Enter aparece como que quiere seguir cargando y yo no quiero seguir cargando. Es mejor apretar clic. Fuera. Si no, siempre me aparece una de más. Bueno, cantidad va a ser no nula. El precio también. Bastante molesto eso. El precio es el precio unitario el que está en el producto. Y el precio que está en esta tabla es el precio total. O sea, cantidad por precio. Esa era la diferencia. Pero el precio estaba en producto ya, de hecho.
De hecho, precio ni haría falta porque tenemos la cantidad ya. Pero bueno, nada. Así estaban el enunciado, así que puse así. Bueno, listo. Ya tenemos el muchos a muchos. Seguimos avanzando por nuestro diagrama. Vamos para... ¿Cuál es el lado más sencillo? Bueno, vamos para forma de pago, que tiene solamente un nombre y un ID. Tiene... ¿Era sintética? Sí, era sintética, así que vamos a dejarle ese nombre y el nombre. Listo. Y bueno, ¿cómo era la relación que habíamos planteado? Habíamos planteado que también era un uno a muchos. ¿Sí? Tiene sentido porque con esta forma de pago uno puede pagar varias ventas. Así que eso estaría bien. Pumba, pumba. Ya estamos. Bien sencillito. Vamos por más. Vamos ahora a... Bueno, ya me tengo que meter en este lío de que hay muchas tablas, pero no importa. Vamos a cliente. Cliente, persona y empleado. Vamos a empezar por persona. A ver, ¿qué tenía? Vamos a tratar de retener todo lo que tiene. Nombre, apellido y DNI. Ah, re fácil. Ya tenía más cosas. Tenemos DNI, que lo íbamos a usar como clave primaria. El nombre y el apellido. Vamos a poner que todas son no nulas. Y nada más. Siempre lo que está en negro, ¿no? Lo que está en colores eran las foráneas. Bueno, genial. Después tenemos el empleado que tiene un quill y el cliente que no tiene nada. Vamos entonces acá al empleado. Que lo único que tiene es el quill. Vamos a ponerlo en mayúscula. Pero no es la clave primaria. ¿Sí? La clave primaria vamos a usar la que tiene la persona, así que cuidado con eso. Y no tiene más nada. Y luego el cliente. Que... Ah, no tenía nada. Habíamos dicho que no tenía. Listo. Bueno, genial, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, ahora hay que hacer la relación. ¿Cómo era la relación? En este caso es un 1 a 1, porque el empleado es una única persona. ¿Sí? Para yo tener los datos de la persona necesito asociarlo a una única persona. Entonces, ¿de qué lado iba la llave foránea? Bueno, justamente del lado de la entidad más pequeña, del lado de la entidad débil, si quieren. Entonces vamos a hacer un... ¿dónde está? Acá, un 1 a 1. La pregunta es, ¿qué 1 a 1 tengo que usar? Tenemos el 1 a 1 punteado y el 1 a 1 sin puntear, continuo. Efectivamente, ¿no? Vamos a usar el continuo de empleado a persona y ahí tenemos, ¿sí? Además de tener el quill, tiene todos los datos de esta persona. Exactamente. La diferencia es que la punteada es una relación no identificatoria. Esto quiere decir que une a dos entidades fuertes. Y la continua es cuando alguna de las entidades es débil. Es decir, cuando alguna de las entidades no existe siempre o no tiene clave primaria asociada. Bueno, y lo mismo va a pasar con el cliente. Si yo estoy trabajando con el cliente, necesito conocer los datos de la persona. ¿Sí? El cliente después en sí no tiene más nada. El problema es que, a ver, la persona está relacionado con un empleado y con un cliente, y el empleado y el cliente no tienen clave primaria. La clave primaria viene dada por la clave primaria de la persona. ¿Sí?
la entidad como si no tiene una clave primaria. Es la primera vez que nos pasa eso, siempre tenía clave primaria, si se fijan. De hecho, ¿en qué otro momento nos pasó eso? Bueno, nos pasó automáticamente en el muchos a muchos, ¿sí? La tabla que apareció automáticamente no tiene clave primaria. ¿Cómo iba a tener clave primaria si ni la habíamos hecho la tabla? Y ven, acá también apareció punteada, justamente porque esta vendría a ser la entidad débil. Bueno, sí, efectivamente. De hecho, si el quill uno lo usa como clave primaria, vamos a hacer eso así les queda. Supongamos que yo decido que el empleado tenga como clave primaria el quill, ¿sí? ¿Ven? Ahí el quill pasa a ser clave primaria. Entonces, la clave foránea, o sea, la relación, va a tener que dejar de ser continua, va a tener que pasar a ser punteada. Porque ahora sí las dos entidades son fuertes. Ahí así tienen los dos casos en la misma relación, ¿sí? Sí, adhiero que parecería mejor el continuo que el punteado, ¿no? Pero bueno, es así. Así está declarado. ¿Estamos? Bueno, genial, seguimos. A ver cómo sigue este diagrama. Me perdí acá. Bien, bueno, nos falta la persona y su obra social. Tiene el número y el nombre, la obra social. Vamos con eso. Tiene el número y el nombre. Listo. ¿Y cómo era la relación? Habíamos visto que la obra social obviamente puede ser de muchas personas y la persona puede o no tener una obra social, ¿sí? Podía no ser necesario que tenga la obra social. Así que marcamos un uno a muchos, punteado, porque ambos tienen primary key, ambos son entidades fuertes. Ahí estamos. Pero por ahí no tiene obra social. O sea, la obra social no sería un dato obligatorio. Por ende, dejamos de marcar el mandatorio, ¿sí? Bien, lo tenemos. La obra social no es un campo obligatorio. Sí, lo subo. Bien, lo tenemos. Seguimos avanzando a ver qué me queda. Bueno, ya casi estamos. Me queda el domicilio y creo que nada más. Vamos con el domicilio. ¿Qué tenía? No me acuerdo. Una clave sintética, provincia, localidad, número y calle. Bueno, esto lo pueden hacer mejor, pero vamos a dejarlo así. Provincia, localidad, número y calle. Ahí estamos. A ver, provincia va a tener, localidad también. Bueno, número y calle por ahí no. O por ahí tiene una sola y no tiene la otra. Esas vamos a dejarlas como que no son obligatorias. Listo. Exacto, Flor, porque... A ver, el punteado es casi siempre. A menos que una de las entidades sea débil. Es decir, que no tenga una clave primaria. Sí, Andrés, como lo hicimos las últimas dos veces, lo ideal es que el domicilio tenga una provincia, una localidad y una calle. El número lo pueden dejar directamente en el domicilio, ¿sí?
pero las otras 3 tendrían que pasarlo a distintas entidades. ¿Por qué? Porque son las cosas que se van a repetir, ¿sí? Todas las personas que vivan en Buenos Aires van a aparecer 1000 veces acá: Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Muchas personas seguramente vivan en Lanús, va a aparecer Lanús, 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 Lanús todo el tiempo. Lo mismo con la calle. El número está puesto, listo, gracias. Vamos a ponerlo como entero. Ahí está. Bueno, ya casi estamos. Esa relación, ¿cuál era? Era de 1 a muchos con personas. Habíamos dicho que en el domicilio podían vivir muchas personas por algún motivo. Así que vamos con eso. Ahí está. Creo que con las entidades ya estamos. Solamente me falta alguna que otra relación. ¿Qué relación me falta? A ver. Venta con cliente. ¿Sí? El cliente puede estar asociado a muchas ventas. Así que vamos a identificarlo. Venta con clientes. Ahí estamos. Ven, aparece automáticamente la for key del cliente. Y lo mismo entre empleado y la venta. ¿Dónde está? Acá está. El empleado puede estar asociado a muchas ventas. Entonces, bueno, es bastante intuitivo el uso. Bastante sencillo y el diagrama se genera solo. No hay mucho más que analizar. Ahí está, ahí quedó bastante prolijito. ¿Sí? Y a ver, ya estamos, creo que están todas las relaciones. La persona con la obra social, eso está. Venta, sí, creo que está todo. Bien, pudieron seguirme, es bastante sencillo. Muy fácil de utilizar. Bueno, y este es nuestro primer DER, ¿no? Muy simpático. Entonces, de esta forma generamos el esquema. Después el esquema lo podemos exportar a imagen, a PDF o a PDF. Lo voy a subir como SVG. Voy a guardar por acá, escritorio, diagrama. En ese no. En este, diagrama. Listo, ahí lo guardo. Como imagen. ¿Cómo se guarda? No lo sé. A ver, cliente es una entidad débil. Bueno, sí, puede ser, lo hice muy rápido. Efectivamente, cliente es débil, así que esta relación no puede ser punteada. Tiene que ser identificatoria. Sí, efectivamente, tengan cuidado con eso. Bueno, yo iba a ver cómo quedó guardada la imagen, vamos a chequearlo. Bueno, y acá está el diagrama, ¿eh? Se guardó muy lindo en SVG. ¿Sí? Yo después le subo esto. Y la otra cosa interesante, que si bien no forma parte de la clase de hoy, vamos a irlo viendo, que además de exportarlo como imagen, uno puede exportarlo como SQL. ¿Qué es eso? Es lo siguiente, bueno, acá le damos Next a todo, ignoramos un poco todo lo que aparece. Me genera ese código, ¿sí? Yo lo copio y ahora se los voy a mostrar. El código que me generó es este que está acá. Es lo que vamos a trabajar en próximas clases, que básicamente es la creación de base de datos, pero por medio de SQL, ¿sí? de comandos SQL. Entonces, para verlo rápidamente y irnos metiendo de lleno con la codificación, ¿no? Se está creando una tabla, se crea la tabla en caso que no exista, se le da un nombre a la base de datos. Acá se le da el nombre a la base de datos. Se dice qué base de datos utilizamos y creamos la tabla en esa base de datos. La tabla se llama laboratorio.
tiene un código que es entero no nulo, un nombre que es un varchar no nulo y una primary key que es justamente el código. ¿Sí? Esto vendría a ser la sintaxis de SQL. Las funciones, todavía no vimos funciones, acá no se llaman funciones, pero sí, eso más adelante vemos cómo se hace. Bueno, lo mismo con producto, ¿no? En la base de datos MyDB generamos el producto, el tipo de dato, el nombre, que es un varchar, cuál es la primary key, lo mismo con producto. Bueno, a ver, producto tiene un código, un precio, descripción, ¿sí? Las foráneas, la primary key y después empieza a definir las foráneas. Acá tenemos, ¿ven? La foránea laboratorio lo que hace es nos vincula el código del laboratorio con el código del laboratorio de nuestra tabla. ¿Sí? Después lo vemos un poquito más en profundidad, pero básicamente esto se genera automáticamente. O sea, la creación de las tablas es muy sencilla porque se hace automáticamente. ¿Sí? Bueno, y lo mismo con todas, no tengo mucho más que contarles porque esto ya empieza a ser medio repetitivo porque en todas hace lo mismo. Lo único que por ahí cambia es el not null, que ven, por ejemplo, en obra social, cuando, como podía ser nulo, se aclara que puede ser nulo. Y creo que nada más, el resto creo que ya está todo. Sí, bueno, esto, nomenclatura de cómo funciona el motor, no nos interesa mucho. Y lo último que vamos a ver es justamente lo que estaban mencionando por ahí, ¿no? Que uno lo que puede hacer con esto, antes de pasarlo a su SQL, o sea, a su codificación, en las tablas también puede insertar datos. O sea, esto más allá de ser una tabla, ¿sí? Esto pensemos que tiene determinadas columnas, entonces claramente al tener columnas uno tiene que pensar como que puede ir insertando datos. Todo eso vamos a trabajarlo un poquito más adelante, pero básicamente tenemos la función de insert, como bien dice por ahí Brandon, que nos permite justamente agregar datos a esta tabla. ¿Sí? Por lo general los inserts se los hace desde el SQL, o sea, una vez que uno genera el SQL, a ver, miren, lo voy a ejecutar, no me cuesta nada. Acá tenemos el SQL, ¿sí? El SQL que nos genera la estructura. Lo voy a ejecutar, ¿no? Tenemos dos formas de ejecutar los SQL. Esto que ejecuta todo y esto que va ejecutando solamente lo que uno selecciona. Vamos a ejecutar todo. Ahí tiró un par de warning por algún motivo, no importa. ¿Sí? Ya terminó, ¿ven? Me tiró todo tilde verde. Y cuando ustedes vengan acá a los esquemas y los actualicen, van a ver que aparece acá MyDB. O sea, el nombre por defecto que viene a la base de datos, yo nunca se lo había cambiado. ¿Ven? Donde está, acá se llama MyDB, pero le podrían haber puesto otro nombre. Entonces, acá aparecen nuestras tablas, muy simpatiquitas, están todas acá. Por ejemplo, vamos a ir a laboratorio. Laboratorio tiene estas columnas y podemos secundario, buscamos lo que dice alter table y esto lo que nos permite es modificar también la tabla que ya teníamos sin ningún tipo de inconveniente. O sea, si nos equivocamos a la hora de generar la estructura con nuestra ayuda visual, podemos seguirla modificando desde acá. O sea, no hace falta volver al esquema inicial, ¿sí? Y de la misma forma, si venimos acá, a esto que está acá, nos permite ver los datos que están almacenados. ¿Ven? Si vienen a esto que está acá, a la vista de la tabla. Obviamente no hay ningún código ni nombre, pero podemos hacer que tenga el código 1 y que se llame laboratorio, qué sé yo, pro, código 2, labot. Bueno, así podemos seguir, ¿no? Ahí ya cargué dos laboratorios, aplicamos los cambios y acá me genera automáticamente los códigos, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, por ahora nos mantenemos con el automático, pero básicamente dice que va a estar insertando en la base de datos, en esta tabla, el código y el nombre, donde el código es 1 y el nombre laboratorio. ¿Sí? Aplicamos los cambios, finish, y de ahora en más, cada vez que yo vea el laboratorio va a tener sus dos
justamente laboratorios, ¿sí? Y bueno, y eso podemos hacer con cualquier otro. A ver, por ejemplo, teníamos el producto que estaba asociado a un laboratorio, venimos a producto. Producto no hay ninguno, vamos a generar nuestro primer producto, producto 1. Vamos con la cantidad, que podría ser, este no es el producto, me metí en cualquier lado, producto, ahí está, ahora sí. El código del producto podría ser el 1, el precio 130.5, la descripción, gran producto. Y acá el laboratorio, uno tiene que vincularlo a uno de los laboratorios, ¿sí? Laboratorio 2, por ejemplo. Y acá vamos a ver que surge un problema importante, que lo veamos ya ahora, inicialmente, que el orden en el que uno carga los datos es muy importante. A ver, cuando yo cargo el producto, necesito conocer los laboratorios, porque si no, no puedo asociarlo a ningún laboratorio. Entonces, yo acá necesito decirle de qué tipo de producto es. Yo acá la verdad que no conozco los tipos de producto porque no fueron cargados. Así que anteriormente a cargar el producto, así como cargué los laboratorios, tengo que cargar los tipos de producto. Venimos a tipo de producto. Vamos a ponerle 1. De hecho, en el enunciado creo que decía los tipos. Farmacia era 1. Y el 2 creo que era perfumería. Y el 3 vamos a ponerle otros. Pero esto que está pasando ahora es fundamental entenderlo, ¿sí? Que siempre tienen que tener cargadas las tablas que tienen menos asociaciones, ¿sí? Menos relaciones. Cerramos acá. A ver, se los voy a mostrar el diagrama. ¿Cuáles son las tablas que primero hay que cargar? Bueno, las tablas que no tienen foráneas. O sea, primero hay que cargar esto, después esto. Después las obras sociales, los domicilios si quieren. Y formas de pago. ¿Ven? Esas no tienen foráneas, son las que tienen que estar cargadas en primera instancia. Porque si no, después no puedes asociar nada a dichas tablas, ¿sí? Exactamente, no podés. De hecho, miren, voy a poner acá en la clave foránea, voy a poner que está asociado al tipo de producto 5. Voy a aplicar y me tira tremendo error, ¿no? Básicamente porque no existe el producto 5. No puedo asociar a un dato de una tabla que no existe. Entonces vamos a asociarlo al producto 2. No me acuerdo si guardé los cambios, sí, creo que sí, listo, ahí está, ¿ven? Ahora sí, lo asocié al producto 2, al tipo de producto 2, ¿por qué? Porque justamente el tipo de producto 2 sí existe, ¿sí? El 5 no, pero el 2 sí. Vamos. Entonces tienen que tener cuidado con eso, con el orden en el que uno inserta los datos. Cuando uno lo hace desde acá, desde nuestro amigo visual, es fácil, ¿no? Pero cuando uno lo empieza a codificar, puede meter la pata feo ahí. Entonces hay que ser muy cauteloso con eso, ¿sí? Bueno, y ya estamos. La idea de las próximas clases es trabajar un poquito más con los queries o las queries, o sea, con las consultas, entender un poquito más qué hace cada una de estas instrucciones y principalmente trabajar un poquito más con los tipos de codificación. Eso después lo vemos. Pero hoy por lo menos se van de la clase sabiendo generar el diagrama de clases, el DER, perdón, el diagrama de entidad-relación, y pasarlo incluso a SQL. Incluso si lo tienen en SQL, lo pueden ejecutar para generar la base de datos y ir cargándole datos sin ningún tipo de problema. Así que bueno, como tarea tienen eso. Pasen algún diagrama conceptual a DER. Una vez que tienen el DER, lo pasan a código SQL, ejecutan el SQL, generan la base de datos y traten de cargarle datos a todas las entidades. A ver si pueden. Es importante el paso que yo creo que al principio lo expliqué, pero después lo hice medio así en modo automático, ¿no? Que muchas veces uno cuando carga los datos
Es obvio lo que voy a decir, pero no tan obvio. Cuando uno carga los datos, dice, ah, buenísimo, ya cargué el dato, y se va y se pone a hacer otras cosas. No tienen que olvidarse de aplicar los cambios, ¿sí? El guardar. Si no guardan, ustedes lo van a ver como que está todo cargado, pero no está cargado. Hasta que no ponen a aplicar, el cambio no se realiza, ¿sí? Y es muy probable que se olviden de guardar los cambios en algún momento. Si lo cargas sin el código de laboratorio, no, porque es un dato no nulo. Bueno, no me acuerdo si era no nulo ahora en particular, pero creo que era un dato no nulo. Vamos a ponerle que es del tipo 1 y aplicamos los cambios. ¿Ves? Tira error porque el dato era no nulo. Vamos acá a la query. Estábamos cargando un producto. El tipo de laboratorio es no nulo, no puede ser nulo, ¿sí? Así que si le cargas nulo te tira error. ¿Sí? Y bueno, con eso estamos por demás bien para la clase de hoy. Es muy interesante esto. Si uno genera bien el diagrama sin ningún tipo de inconsistencias, después el SQL lo van a tener perfecto y van a poder trabajar sobre eso. Así que no van a tener que andar metiendo mucha mano en la creación de las tablas con el código, ¿sí? En el examen por ahí sí les tomamos algo de crear algo con SQL, ¿sí? Pero no hay problema en usar SAM de MySQL. No creo que haya inconveniente. No recuerdo ahí si vas a tener problema con las mayúsculas, porque mira, de hecho cuando se pasó a SQL, a MySQL, todo pasó a minúsculas, mira, que les comenté. O sea, más allá que en el diagrama lo pusimos en mayúscula, acá volvió a la minúscula para evitar esos problemas que les iba mencionando, ¿sí? Por más que esté declarado en mayúscula, ven, está todo declarado en mayúsculas, pero se guarda en minúsculas, ¿sí? Ven que las tablas están todas en minúsculas. Yo la verdad no recuerdo en SAM cómo lo maneja la versión de MySQL que utiliza. Todas estas cosas se pueden setear fácilmente desde acá arriba, ¿no? Todo esto que está acá, que no tenemos ni idea qué hace. Bueno, básicamente acá cambiando esta configuración uno puede decirle que sea o no sea sensible a las mayúsculas, que permite caracteres especiales, etcétera, ¿sí? Esto por lo general dejamos por defecto lo que viene. No, el examen no es en computadora, que yo sepa. El examen seguramente sea en papel. No tenemos la data, pero seguramente sea en papel. Sí, los trabajos prácticos los están entregando más de 80 personas. Acá en línea hay 60, así que podemos esperar que en el examen haya 100 personas, así que no podemos en las compus. Todavía no lo hablamos con Fede, pero seguramente no se pueda. No, por ahora no hay ninguna entregable. Simplemente agarren alguno de sus diagramas conceptuales y pásenlos a DER y carguen todas las tablas con datos. Bueno, sí, la 5 ya la tenían habilitada, ¿sí? Que es básicamente lo que hicimos hoy. O sea, la 5 la podían hacer antes de la clase de hoy. Si miraban el PDF, en el PDF les explicaba lo mismo que estoy explicando yo ahora. Solamente que bueno, está bueno que lo expliquemos en vivo también. Pero eso ya estaba hecho, ¿sí? Pero en el PDF explica exactamente lo mismo que expliqué hoy yo. Y quizás alguna otra cosa que me haya olvidado yo. Otra cosa que pueden probar que está bueno es borrar datos. Producto creo que es. De hecho, miren, voy a borrar el tipo de producto. Vengo acá a tipo de producto. Voy a borrar perfumería. Me molesta perfumería, lo vamos a sacar. Fuera. Aplicamos los cambios. Y me tira error. ¿Por qué creen que tira ese error? ¿No? Esto también está bueno que lo prueben. Traten de borrar datos como para entender cómo funciona esto.
¿Por qué no pude borrar? Efectivamente, porque lo están usando otras tablas. Yo no puedo borrar un dato que está siendo utilizado, ¿sí? Entonces eso no se puede. Vamos a refrescar. Ven, creo que era producto. Producto me está usando al tipo de producto 2. No puedo hacerlo, no puedo borrarlo. Si yo borro al producto 2, guardamos cambios, aplicamos. Esto sí funcionó. ¿Por qué? Porque el producto no lo está usando nadie, pero el producto usa al laboratorio y al producto. Entonces yo no puedo borrar laboratorios que están en uso, ¿sí? Esas cosas también se las puede setear directamente desde el diagrama. A ver, estábamos en producto y laboratorio, ¿sí? Si yo vengo a una clave foránea cualquiera, vamos acá, vamos a producto. Si yo me meto en la configuración de la clave foránea, por ejemplo de laboratorio, acá da igual. En esta, después lo vamos a ver en profundidad, ¿no? Pero acá podemos decidir cómo queremos que sea la acción cuando uno borra, ¿sí? Uno por lo general viene que no hay ninguna acción al borrar. Es decir que si uno lo deja así como está por defecto, pasa lo que pasó recién, que si uno trata de borrar un dato que está en uso no se puede. Muchas veces se usa este otro que está acá, que es el borrado en cascada, que si yo borro el laboratorio 2, se borran todos los datos que estén asociados al laboratorio 2. Está bueno porque evitas el error, pero tenés que tener mucho cuidado de que no se borren cosas de más, ¿sí? Entonces, este tipo de configuración también está bueno. Se usa mucho el borrado en cascada, la cascada, para este tipo de cosas. Sí, porque a veces es lógico que si un laboratorio desapareció, no tiene sentido almacenar datos con ese laboratorio que no existe, ¿sí? Pero tampoco tendría sentido perder el historial de cosas que sí tenían guardado ese laboratorio antes, cuando existía, ¿no? Pero bueno, nada, esos son detalles que los van a ir viendo más adelante, a medida que avancemos. Pero hay distintas propuestas para solucionar tanto las actualizaciones como el borrado de datos. Si yo pongo en cascada, borro el 1, pero están usando 2. No, a ver, si vos borras el 1, te borra todo lo que esté usando al 1. Si nada usa el 1, no borra nada. Si usan al 2, tampoco borra nada. O sea, borra los datos que están utilizando ese dato independiente, ¿sí? De hecho, creo que se puede configurar directamente desde acá. A ver, déjenme ver. Vamos a producto. Vamos a laboratorio. No estoy seguro de esto que estoy haciendo. A ver, sí se puede. Vamos al laboratorio y voy a cambiar acá. Y le voy a poner borrado en cascada. Aplicar cambios, a ver si me lo toma cuando ya está en la tabla generada. Sí, parece que sí. Bien. Parece que se ejecutó bien. Vamos a probarlo. Entonces yo puse que en cascada va a ser el laboratorio, la relación con el laboratorio. Entonces si yo borro el laboratorio, seguramente se borre lo que tenemos acá. Vamos a probarlo. Vamos al laboratorio. Vamos a borrar el laboratorio 2. Acá, fuera. Aplicamos cambios. Todo salió bien, lo borró. Y vamos a ver el producto. Ven, el producto también se borró en cascada, ¿sí? ¿Vieron el cambio de tenerlo en cascada y no tenerlo en cascada? Se borró todo lo que haya usado el laboratorio 2. Había un solo producto, por eso se borró el único que había. A ver, si el examen es en papel, no quiere decir que no se puedan tomar código. No sé. Ahora todavía no vimos la codificación, pero ya la vamos a ver, ¿sí? Como fue en las otras materias, ¿no? Que tomamos en papel sin problemas. Sí, si eran 5 productos, iban a borrar todos los productos que tengan a ese laboratorio. El examen todavía no dijimos la fecha, pero es la primera clase o la segunda después de las vacaciones.
tenemos que conseguir un aula. Todavía no están asignadas las aulas del segundo cuatrimestre, así que no se los podemos garantizar todavía. Las notas de Aye ya están hace 8 días, simplemente estamos contactando a los que se copiaron, por eso demoramos tanto. Pero las notas de Aye ya están hace rato. Bueno, y por hoy creo que estamos. ¿Sí? ¿Me pudieron seguir? Vamos a tener clases de y esas cosas háblenlas con Fede. La idea es que la cursada esta sea lo más virtual posible. Hay una clase que explica lo mismo, pero yo la estoy grabando igual, la voy a subir. Igual en líneas generales, estas clases siempre creo que se entienden, ¿no? Es todo muy intuitivo lo que uno hace con MySQL. El problema después es empezar a usarlo, ¿no? Y guardar bien los datos cuando uno está haciendo algún programa en serio. Pero generar la estructura, cargar datos y entender el funcionamiento parece bastante intuitivo, ¿sí? Uno empieza a tener problemas cuando empieza a hacer esas cosas que hicimos recién. Cuando uno borra un dato, cuando uno actualiza un dato, cuando uno inserta un dato. Ahí se topa con problemas de, uy, si quiero insertar este dato necesito este otro, o no puedo borrar esto porque me repercute en tal lugar. Ahí vienen las complicaciones, pero son complicaciones más que nada lógicas, no de la estructura de la base de datos, más que nada. Bueno, dicho esto, voy cortando con la grabación. Muy buena la clase de hoy. Es una de las clases más lindas esta, la introducción a estos temas. Son muy interesantes. Así que bueno, dejamos la grabación y nos estamos hablando. Cualquier cosa nos preguntan sin problema.